Ok, entonces vamos a revisar el documento que yo había dejado en plataforma para que miremos de pronto si existe alguna duda al respecto y para que revisemos los diferentes conceptos. Espérate, yo... Ok, voy a compartir entonces pantalla. Listo, entonces vamos a mirar acá en esta parte. Digamos que este es un documento muy completo donde pues obviamente hay muchos conceptos, todos de ergonomía y relacionados pues obviamente con los temas que estamos trabajando. Entonces quiero empezar por acá, que se me hizo. Se me fue. El objetivo principal de la ergonomía. Entonces vamos a mirar cuál es el objetivo principal de la ergonomía, que de hecho es una de las definiciones que yo pues siempre le doy a la ergonomía y es adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Yo defino ergonomía como adaptar el trabajo al trabajador, porque muchas personas lo hacen al contrario, adaptan o el trabajador se adapta al trabajo. Las condiciones del sitio de trabajo, las condiciones del ser humano, ¿sí? Deben tener, pues, obviamente, estar adaptadas a, el trabajo debe estar adaptado a las condiciones del ser humano, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, sería muy difícil, al contrario, teniendo en cuenta que hay personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, entonces sería muy difícil para ellos cumplir este objetivo, adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. Sería muy complicado, al contrario, sería muy complicado adaptar el trabajador al trabajo, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay personas que no pueden realizar el trabajo en las condiciones normales. Entonces, tenemos por acá, nos mencionan 10 formas que hacen cumplir el fin de la ergonomía, seleccionar la tecnología o medios más adecuados al trabajador, y son las siguientes. Controlar el entorno del puesto de trabajo. Sí, es muy importante mantener controlado el entorno, que nosotros seamos, nosotros como empleados, nosotros como colaboradores, seamos quienes controlen el entorno del puesto de trabajo, no permitirnos, por ejemplo, no permitir que ese entorno nos manipule, ¿sí? Porque muchas veces nos vemos manipulados y terminamos, no sé, terminamos subidos en una mesa o sentados en el piso o en o en una condición pues como no muy óptima, no muy apropiada, de acuerdo pues como al trabajo que estamos realizando. Detectar los riesgos de fatiga física y mental, ¿sí? Recuerden que esto es ergonomía, o sea, lo decíamos en la clase pasada, cuando hablábamos, digamos, desde del trabajo en casa, ¿sí? Todos los riesgos y todas las consecuencias que se generan a partir de yo no tener un adecuado lugar de trabajo. Entonces, yo tengo que estar o yo debería estar en la capacidad de identificar o detectar riesgos de fatiga física, cansancio, dolores, dolencias, molestias físicas y mentales, ¿sí? Si yo no sé cuándo algo está afectándome mentalmente por el desgaste que estoy teniendo, por la entrega, por la misma sobrecarga, por la sobrecarga de trabajo, por la presión, eso hace que haya una fatiga física y mental, o sea, eso te desgasta literal. Entonces es importante que estemos en la capacidad de detectar cuando hay riesgos de fatiga física y mental. Ok.
Analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la formación, ¿sí? ¿Cuáles son los puestos de trabajo? ¿Sí? ¿Qué puestos de trabajo tengo ocupados para definir qué objetivos necesito? ¿Sí? ¿Cuál es la formación? Es el proceso de capacitaciones, de formación, de crecimiento, de educación, de aprendizaje que yo debería tener para mis empleados. Pero para eso debo tener o hacer un análisis de los puestos de trabajo, ¿sí? Debo tener identificado cuáles son las funciones, cuáles son los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo para poder en ese proceso de formación reforzar y que cada uno esté más consciente, un poco más consciente de que hay unos riesgos en el lugar de trabajo. Entonces, para eso tengo que hacer un análisis de puestos de trabajo, para determinar si tu silla está a la altura adecuada, si tú tienes un reposapiés, si tu escritorio está en la mesa adecuada, a la altura adecuada, si tu computador está en la altura adecuada, si tienes la luz indicada, si tienes un protector de pantalla o utilizas lentes. Entonces, todo eso se hace dentro del análisis de puesto de trabajo. Optimizar la interrelación de las personas disponibles y la tecnología utilizada. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con la tecnología que tenemos? Para muchos, para muchas personas, esto es, digamos que podría ser una fatiga física y mental, un desgaste tan grande de energía que podría llegar a afectarnos física y mentalmente. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, por ejemplo, en este momento que estamos pasando como por esta pandemia, por esta situación. Este ha sido uno de los factores que más ha afectado, yo diría, aunque pues obviamente o nos acostumbramos o nos acomodamos a los diferentes modelos educativos o simplemente no estamos ahí. Esto es uno de los factores que más ha afectado a muchos docentes que se han dedicado a trabajar de una forma tradicional, ¿sí? Hablo de personas, digamos, hay personas adultas que todo el tiempo han trabajado, no sé, tablero y tiza o en su efecto tablero y marcador, ¿sí? Simplemente así. Y para ellos ha sido más complejo, para muchos ha sido muy complejo el proceso de adaptarse a tener que conectarse en una plataforma, obviamente aprender a manejarla, aprender a utilizarla, interrelacionarse, relacionarse, ¿sí? Sí, para muchos es difícil relacionarse con las personas, obviamente este proceso de relacionarnos con la tecnología es mucho más complejo. Se le dificulta a personas que de pronto tenemos algún grado de relación con ellas, ahora pues otras personas que nunca lo han tenido, con mucho más razón. Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el ambiente de trabajo, entonces pues obviamente esto va de la mano, no sé, con generar espacios o crear espacios de trabajo adecuados, generar espacios de trabajo que me hagan sentir bien, que me acojan, donde yo me sienta, no sé, que hay un lugar ahí para mí, donde yo sienta que hay acogida, que hay un ambiente de tranquilidad, que hay un ambiente donde podamos pues libremente realizar y cumplir con las diferentes actividades. Entonces, no sé, cada uno dentro de su trabajo y dentro de lo que le corresponde, debería favorecer que haya cada vez más interés de los empleados por la tarea y por el mismo ambiente de trabajo. Hay personas que simplemente van y cumplen con su tarea y ya. ¿Por qué? Porque no sienten ningún tipo de relación, no sienten que hay como nada más, no sienten que hay como ningún otro vínculo entre ellos y el ambiente de trabajo. Ok, mejorar la relación hombre-máquina, entonces total, hacerlos cada vez más cercanos a estas herramientas, sobre todo herramientas tecnológicas que permiten, tanto en estos momentos como en otros momentos, o sea, no se trata de que la clase toda sea tiza o toda sea marcador, no se trata de que la clase toda sea teórica, también tenemos que hacer, digamos, como las TICs, las técnicas de información y comunicación, que nos permitan tener unas clases dinámicas, participativas, que hayan ejercicios prácticos, que haya interacción de todos con las diferentes herramientas de trabajo. Entonces, a partir de ahí, digamos que hay una relación más estrecha entre el hombre y la máquina. Reducir lesiones y enfermedades ocupacionales, pues obviamente a partir de la detección de riesgos y el análisis de puestos de trabajo, reducimos las lesiones porque aprendemos y enseñamos también a las personas a identificarlas y hacer, digamos, las pausas activas, a saber en qué momento debo parar,
a saber en qué momento debo hacer una pausa para evitar que se presente una lesión o una enfermedad ocupacional, ¿sí? Si en algún momento ya empiezo a sentir molestias en la muñeca, en el túnel carpiano, pues entonces obviamente yo ya sé pues lo que debo hacer, debo, no sé, empezar a hacer unas terapias y ya en su defecto, en última instancia, pues obviamente la cirugía, que es algo que en la mayoría de las veces es algo inevitable porque pues obviamente el trabajo ahí constante todo el tiempo y no somos personas a hacerles como mucho ejercicio, mucha pausa activa a la muñeca, ¿sí? La muñeca se mueve, la mano se abre, los dedos se intercalan para hacer estiramiento, es decir, cada una de las partes del cuerpo que está siendo utilizadas con más frecuencia debe tener pausa activa. Si mis ojos son los que están todo el tiempo enfrente de un computador, si mis oídos son los que están expuestos todo el tiempo a unos audífonos, o para evitar pues el ruido o cualquiera que sea su utilidad ahí en los oídos o en los ojos siendo utilizados constantemente, yo debería hacer un alto cada 2, 3 horas para pues descansar. Cada una de esas partes que se utiliza de forma frecuente y repetitiva necesita un descanso. Entonces, ¿cómo descanso los ojos? Los cierro, los abro. En algunas ocasiones se deben lubricar, pues porque hay escasez de líquido, de lágrimas, entonces, pues no hay un líquido que lubrique, entonces obviamente el cansancio y el dolor va a se va a incrementar, entonces vamos a necesitar cerrarlos, abrirlos, lubricarlos, mirar hacia arriba con los ojos cerrados, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y de esa manera, pues obviamente va a empezar a sentir un alivio. En otras ocasiones más larguito, entonces sería como poner compresas en los ojos de agua fría o agua caliente o intercalar como para relajar de una forma más, de mejor manera esa parte de los ojos, ¿sí? Y todo su entorno. Ok, igual los oídos, entonces descanse, quítese los audífonos, salga del espacio ruidoso. Cada una de esas partes debe ser, digamos que debe someterse pues como a las pausas activas para evitar que se presenten precisamente estas enfermedades. Ok, mejorar la calidad del trabajo. Si nosotros ponemos en práctica cada una de estas herramientas, cada uno de estos controles, cada uno de estos análisis, cada uno de estas actividades, pues obviamente la calidad del trabajo va a mejorar, ¿sí? Debemos cada vez enfocarnos más en mejorar la calidad del trabajo, pero eso va desde, digamos, va de la persona al trabajo, desde cómo esté la persona, cómo se encuentre, cuál es su espacio, cuáles son sus condiciones, qué es lo que lo afecta, para desde ahí empezar a trabajar y permitir pues que obviamente haya una mejora en la calidad del trabajo. Es como cuando hablamos de mejora continua. Cada vez la idea es que cada vez el trabajo esté mejor realizado, cada vez hayan menos errores, cada vez tengamos menos dolencias, porque cada vez aprendemos más a que si estoy sentado y de pronto, uy, un tironcito en la espalda, entonces ya es como un avisito de que me tengo que parar, que me tengo que estirar, que tengo que caminar, que tengo que estirar mis pies, que tengo que estirar mi espalda, todo eso, ¿sí? Todo eso lo aprendemos a identificar, pero no nos podemos hacer como los de la vista gorda. Mm, no podemos hacernos los locos, ¿sí? No podemos hacernos los locos ante ninguna de estas circunstancias. Ok, aumentar la eficiencia y productividad, lo mismo. O sea, si tú mejoras la calidad del trabajo, pues obviamente vas a ser más eficiente y más productivo. Entonces es lo que se busca analizando y detectando cada una de estas situaciones que se va presentando por las malas posturas, por las malas costumbres, por por no identificar a tiempo, por no hacer a tiempo, por no parar a tiempo, por pretender hacer todo ya, ¿sí? Porque también es un punto, que es que no me paré porque es que pierdo tiempo y entonces tengo que entregar este trabajo. Pero entonces pongan una balanza, su cuerpo al final del día o al final de la semana o al final del mes van a haber 2 o 3 o 4 personas incapacitadas porque es que como había tanto trabajo y como no podíamos parar y como no sé qué, no, entonces rotémonos y hagamos esas pausas rotativas para que el trabajo en el mismo momento no esté frenado todo, ¿sí? Entonces hago esta pausa aquí mientras los otros hacen y después nos rotamos para que haya pues una continuidad en los procesos. Pero eso no puede permitir que nuestro bienestar físico, mental, se afecte. Aumentar la calidad y disminuir los errores. Entonces ahí vamos.
cada vez vamos siendo más eficientes en la identificación de todos estos factores para, obviamente, tener menos errores, ¿sí? Eh, bueno, aquí tenemos los tipos de riesgos ergonómicos. Y ahorita vamos y miramos acá arriba. Entonces, espérame un segundo, Andrés. Ok, entonces existen características de ambiente de trabajo que son capaces de generar una serie de trastornos o lesiones. Estas características físicas de la trabajador y el trabajo dan lugar entonces a riesgos ¿Cuáles son las posturas forzadas? Perdón. Si tú te vas a la matriz de riesgos, dentro de los factores de riesgo ergonómicos o biomecánicos, encontramos posturas forzadas. Riesgo por postura forzada, sentado, o riesgo por postura forzada, de pie, ¿sí? Es decir, cuando tú estás en una misma posición por mucho tiempo, ahí hay postura forzada. Me van a decir, pero es que yo tengo una buena silla. Perfecto, el hecho de que tengas una buena silla, obviamente que te exime de tener o de en algún momento estar expuesto a un mayor riesgo, ¿cierto? Pero no te exime de estar en riesgo, porque así tú tengas una silla cómoda, ergonómica, reclinable, que sube, que baja, que las manos, que no sé qué, así te puedas acostar en ella, en algún momento te vas a sentir cansado, ¿sí? En algún momento vas a tener la necesidad de pararte, de caminar, ¿sí? No quiere decir que porque tu cama sea la más cómoda, de agua, el super colchón, con las tres espumas, con no sé qué, tititito, totó, entonces que te vayas a poder quedar ahí acostado 2 y 3 días viendo televisión sin sentirte agotado. Si en mediodía te quedas viendo televisión un domingo en tu cama, te aseguro que te vas a levantar con dolor de espalda. Así tu cama sea la última tecnología y la más moderna y la más de todo, ¿sí? Entonces, esos riesgos se llaman por postura forzada. Puedes estar de pie, pues obviamente con mayor razón, de pie, estás haciendo esfuerzo, o sentado y estás haciendo esfuerzo, o acostado, o arrodillado, o sentado, pues no sé, donde estés, que estés pues así como mucho tiempo en la misma posición. Riesgos originados por movimientos repetitivos. Entonces, el manejo del computador, todo lo que hagas de forma repetitiva, ¿sí? Si tú te vas al gimnasio y haces, no sé, un ejercicio, levantamiento de pesas, donde obviamente tú vas a estar haciendo por muchísimo rato, digamos, si tú te quedas, no sé si aguantemos, pero si tú te quedas media hora con 2 mancuernas en tus brazos, estire y recoja, ¿sí? Digamos el brazo y el antebrazo lo traes, lo estiras, lo traes, lo estiras, lo traes. Si tú haces media hora, digamos que haces 15 minutos, pongámosle 15 minutos haciendo ese ejercicio con unas mancuernas, obviamente que no estén muy pesadas, pero el solo hecho de hacer este movimiento repetitivo, seguramente que va a hacer que se rompan algunos ligamentos, pues obviamente un sobreesfuerzo, ¿sí? Por ese mismo movimiento. Entonces lo mismo pasa con las partes del cuerpo que estamos utilizando de forma repetitiva. Movimientos repetitivos como el que hacemos todo el tiempo con el computador, subir y bajar escalas, todo lo que hacemos de forma repetitiva y constante. Listo, el movimiento con una máquina, entonces que tengo que subirle la palanca y bajarla, subirle y bajarla, subirle y bajarla, subirle y bajarla. Entonces seguramente ahí vas a tener problemas del manguito rotativo, del codo, ¿cierto? El manguito rotador del codo es como el conductor, un vehículo, el manguito rotador, ¿sí? Por hacer como el mismo movimiento todo el tiempo. Entonces ese manguito, si tú todo el tiempo conduces con la mano derecha, si tú todo el tiempo conduces con la mano izquierda, ese movimiento tendría que ser pues alternarse entre la mano derecha y la mano izquierda, o utilizar los dos brazos, aunque cuando utilizas los dos brazos, también obviamente va a haber un movimiento repetitivo en los dos manguitos.
Entonces ahí también tendría yo que hacer, pues pensaríamos que los conductores no van a necesitar pues como unas pausas activas. De hecho hay varios trabajos dirigidos a las pausas activas en los conductores de taxi o en cualquier otro tipo de conductor, pero conozco varios en conductores de taxi. Ok, riesgos en la salud provocados por vibraciones, aplicación de fuerzas, características ambientales en el entorno laboral, iluminación, ruido, calor. Ok, vibraciones, estos son factores de riesgo físico, entonces estos son riesgos en la salud provocados por vibraciones, ¿sí? Pues recuerden que las vibraciones pues como su nombre lo indica, hacen vibrar todo el cuerpo o parte del cuerpo. Entonces, normalmente lo que asociamos con vibraciones son el trabajo que se hace con este taladro neumático, con el que rompen las calles. Entonces, es un trabajo que aparte de ponerte en riesgo por la vibración como tal, pues es vibración, entonces es factor de riesgo físico por vibración, por ruido, y es factor de riesgo ergonómico, pues por los movimientos repetitivos que estamos teniendo en todo el cuerpo. Entonces, ese es un factor de riesgo bastante alto. Hay otro factor de riesgo por vibración o por choque, que es el al que están expuestos los jugadores de fútbol americano, pero este es más como por choque, ¿sí? De hecho, han habido como algunos estudios con respecto a lo que pasa como con parte del cerebro, se va como desprendiendo y ellos sufren una enfermedad que en este momento no la tengo como presente, pero se han hecho varios estudios con respecto a eso, porque ese choque o esa vibración o ese impacto que ellos tienen cuando chocan, entonces hace que, pues, que haya un desprendimiento y eso va generando como una enfermedad. Aplicación de fuerzas, características ambientales en el entorno laboral como iluminación, ruido. Entonces todo eso obviamente va generando pues como el riesgo. Mire que todos se van conectando. Riesgo por trastornos musculoesqueléticos derivados de la carga física, como dolores de espalda, lesiones de manos. Puede ser por el mismo trabajo de carga, pues obviamente de tú te dedicas a cargar bultos, a cargar cajas, a cargar una cantidad de cosas, entonces esto va generando pues como unos dolores, unas lesiones en las diferentes partes que está siendo utilizada, ¿cierto? Puede ser en la espalda, en las manos, en las piernas, en la columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos hacen una descripción con respecto a lo que son los trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Se trata de un conjunto de alteraciones sobre cuya denominación ni siquiera los científicos se ponen de acuerdo y abarcan un amplio abanico de signos y síntomas que pueden afectar distintas partes del cuerpo, como las manos, muñecas, codos, nuca, espalda, así como distintas estructuras anatómicas, huesos, músculos, tendones, nervios, articulaciones. ¿Sí? Puede haber una ruptura de tendones, de nervios, en los músculos, por un sobreesfuerzo, por algo que hicimos mal hecho, una fuerza mal hecha o algo. Estas alteraciones no siempre pueden identificarse clínicamente, dado que el síntoma clave, el dolor, es una sensación subjetiva y representa muchas veces la única manifestación. Solo me duele y ya. Su origen debido a múltiples causas y su carácter acumulativo a largo tiempo añaden dificultades a una definición precisa. Entonces simplemente puede pasar que te duela y ya, ¿sí? Que no tengas como, que no tengas como ningún otro síntoma que nos permita identificar pues que fue algo pues como una fractura musculoesquelética, ¿sí? Ok, bueno, entonces el documento es muy, muy completo, que me gusta mucho y que por eso pues se los dejo por acá. Ok, aquí entonces volvemos a definir la ergonomía como el conjunto de ciencias y técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el puesto de trabajo y la persona, la relación que yo pueda tener como con mi puesto de trabajo. Siempre, siempre que escuchemos ergonomía, recordemos que ergonomía o biomecánica, ¿sí? Por eso se llama trabajo y ergonomía. Es la relación que existe entre
entre las posturas y el trabajo, entre el trabajador y la postura de trabajo. La ergonomía es una disciplina técnica y de diseño que estudia la relación entre el entorno del trabajo, en lugar de quienes realizan el trabajo. Ok. Es una técnica preventiva que intenta, adaptar las condiciones de organización del trabajo al individuo. Su finalidad es el estudio de la persona en su trabajo y tiene como propósito último conseguir el mayor grado de adaptación o ajuste entre ambos. Entonces, su objetivo es hacer el trabajo lo más eficaz y cómodo posible, que nosotros siempre tengamos la comodidad necesaria. Cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos bien en nuestro lugar de trabajo, pues obviamente vamos a mirar lo que habíamos hablado ahorita. Va a haber rendimiento, va a haber productividad, va a haber eficiencia, va a haber, todo eso va a estar como ligado, ¿sí? Y pues obviamente bien y sintiéndonos bien realizando nuestro trabajo. Ok. Vamos a mirar acá, entonces, son muchos los conceptos pues que se manejan. Listo, entonces la ergonomía precisa disponer datos relativos tanto a la salud física, social y mental, lo que implicará aspectos relativos a condiciones materiales del ambiente de trabajo, ¿sí? Es decir, la parte física, cómo está el entorno físico, cómo estoy yo físicamente, ¿sí? O cómo me relaciono yo con el, digamos, puede ser que yo tenga una oficina muy bonita, pero esa oficina muy bonita me hace sentir a mí mal físicamente. ¿Por qué? Porque no hay herramientas de trabajo, porque no hay unas buenas sillas, ¿sí? Pues como que el espacio como tal está bien, ¿sí? Las condiciones materiales, pero como el ambiente de trabajo no es bien, me hace sentir a mí físicamente bien. Contenido del trabajo, la parte mental, ¿sí? Contenido es como lo que yo tengo que hacer o las tareas que tengo que cumplir, que son tantas o que son, ¿cómo les explico? Con tanta sobrecarga, con tanto esfuerzo, que obviamente va a afectar mi parte mental. Y la organización, pues obviamente afecta la parte social, ¿sí? La organización del trabajo. Entonces, la relación entre las condiciones materiales, el contenido y la organización como tal. Que ahí miramos pues como lo de la parte física, mental y social. Entonces, a partir de ahí, entonces encontramos diferentes ramas de la ergonomía. Ergonomía geométrica, ambiental y temporal. Entonces, la ergonomía geométrica estudia a la persona en su entorno de trabajo, prestando especial atención a las dimensiones y características del puesto, así como a las posturas y esfuerzos realizados por el trabajador, ¿sí? Es decir, lo que hablábamos ahorita, cómo me siento yo, pues cuál es la posición del cuerpo, de pie, sentado, cómo son los muebles, si son cómodos, los movimientos que nosotros tenemos, si tengo que hacer esfuerzos, si hay movimientos repetitivos, todo esto con la finalidad pues de que el puesto de trabajo se adapte a las condiciones o características personales, ¿sí? Entonces todo esto lo debo identificar cuando hago el análisis de dimensiones y características del puesto de trabajo, ¿cierto? Entonces es la ergonomía geométrica. Listo. Y dentro de esa ergonomía, entonces manejamos lo que es la antropometría, que ya es con medidas específicas para el diseño del entorno laboral, ¿sí? A cuánta distancia tienes que estar de tu silla del escritorio, cómo debe estar ubicado tu computador, ese, esa, ese análisis o ese estudio de trabajo lo hace una persona especialista, ¿sí? Fisioterapeuta, una persona especialista en mediciones de puestos de trabajo, ¿sí?
Factores que pueden influir en la ergonomía geométrica, entonces son mandos y señales, que es el funcionamiento de una máquina, puede facilitar o reducir la efectividad del sistema, debe tener un diseño determinado en función de su utilización, del esfuerzo exigido, el diseño de facilitar a los trabajadores la información necesaria para su utilización, reduciendo de este modo la fatiga mental. Listo. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita con respecto al acoplarnos al manejo de ciertas herramientas tecnológicas, como el computador, ¿sí? Para muchos eso puede generar un exceso en el cuento de la fatiga mental, ¿sí? Entonces es importante acoplarnos a los diferentes pues, modelos. Estas herramientas o estos, no sé, modelos de trabajo deben poderse manejar con facilidad, evitando posturas forzadas y realización de sobreesfuerzos. Entonces, no sé, cualquier máquina, cualquier aparato, debemos poderla manejar con facilidad, ¿cierto? Y recuerden que nosotros debemos acomodar como esa máquina o ese trabajo a nuestras condiciones. Entonces, si está muy alta, entonces acomodemos, pongamos una sillita más alta, listo. Estas máquinas deben estar diseñadas de modo que al utilizarlas favorezcan la condición de una buena postura. Ok. Debemos encontrar, pues, como en este trabajo, un equilibrio entre la actividad manual, la actividad mental en el manejo de las máquinas, ¿sí? Que yo pueda, que yo pueda que, es decir, que la persona que vaya a manipular una máquina tenga el conocimiento y tenga la capacidad y sea competente para hacerlo, porque si no, para esa persona va a ser un sobreesfuerzo tener que acoplarse, acomodarse a manejar algo que nunca ha manejado, y eso pues obviamente nos hace perder tiempo y hace que esa persona empiece a sentirse, pues no sé, a sentir cansancio, fatiga mental por el solo hecho de pensar en cómo lo va a hacer, en que si lo esté haciendo bien y todo lo demás. Espérame un segundo, Andrés. Ok, listo. También debemos destacar la importancia de un correcto mantenimiento de las máquinas y herramientas para hacer más seguro su uso. Cuando estamos manipulando o trabajando en máquinas inseguras, que de pronto hace algún tiempo no se les hace mantenimiento, entonces la misma inseguridad de saber que la máquina no está en las óptimas condiciones nos va a hacer sentir tensionados, nos va a hacer estar intranquilos y eso obviamente va a afectar pues como la parte ergonómica económica y de bienestar de nosotros mismos, ¿sí? La ergonomía ambiental, entonces, es la rama de la ergonomía que estudia todos aquellos factores del medio ambiente que inciden en el comportamiento, rendimiento, bienestar y motivación del trabajador. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Entonces, el confort que está generado por el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación, las vibraciones, ¿sí? Todos esos factores ambientales que pueden interferir en el buen desempeño laboral, pues obviamente va a ser parte de la ergonomía del medio ambiente, ¿cierto? Cuando los ambientes, pues obviamente, como dice acá, no reúnen las condiciones adecuadas, afecta la capacidad física y mental del trabajador. Miren que todos están enfocados en buscar cuáles son los riesgos que afectan, digamos, la misma capacidad física y mental del trabajador. De qué manera cada uno de estos tipos de ergonomía tiene características que afectan la capacidad física y mental del trabajador. La ergonomía ambiental analiza todos estos factores del entorno para prevenir su influencia negativa y conseguir el mayor confort y bienestar. Listo. Cuando hay confort y bienestar, entonces hay un óptimo rendimiento,
hay productividad, hay rendimiento, hay efectividad y todo lo demás. Ok. ¿Qué entonces afecta pues o influye dentro de la ergonomía ambiental? Entonces, la ventilación de los lugares, que sea un lugar ventilado, que sintamos pues como aire puro, aire fresco, que haya pues que haya circulación, por ejemplo, en estos momentos de pandemia es muy importante que los diferentes lugares de trabajo tengan una ventilación adecuada, inclusive en nuestras casas, que haya una circulación del aire, que entre y salga aire constantemente, mantener las ventanas abiertas, mantener los espacios que más podamos abiertos para que haya una circulación del aire. No que lleguen las personas o que las personas que están en la calle lleguen y entonces ya todos encerrados, entonces queda como todo aquí, toda la posible contaminación que pueda llegar con esas personas o con los paquetes o con lo que traigan. Entonces no, hay que favorecer en todo momento mantener un espacio aireado. Bueno, entonces esas principales fuentes de contaminación por la mala ventilación son entonces el humo de tabaco, pueden haber espacios donde hay personas que fuman, entonces pues todo ese humo queda ahí. En este momento, por ejemplo, de pandemia específico, está prohibido el uso de aires acondicionados, pues porque eso favorecería como la propagación del virus, ¿sí? Si de por sí, no sé si existe algo que se llama el síndrome del el síndrome del edificio enfermo, SEE. El síndrome del edificio enfermo no es más que cuando una persona está enferma en un lugar de trabajo, sobre todo en oficinas con aire acondicionado, o no tiene que haber aire acondicionado. A nosotros nos ocurre mucho en Sensa, hay una persona con gripe hoy y esa gripe rota. Entonces, hoy está fulanita, pasado mañana le dio a Gloria, el viernes le dio a otra, el jueves, ¿sí? Y así va rotando, el virus va rotando. Entonces, si eso ocurre en espacios abiertos, donde obviamente no tenemos aire acondicionado y donde, pues, pero sí estamos en contacto todo el tiempo los unos con los otros, más ahora que estamos pues como en esta crisis, entonces los aires acondicionados están prohibidos porque pues ocurre el riesgo de que haya una propagación mayor del virus. Ok, entonces los que fuman, algún tipo de calefacción según combustible, ok. Entonces también la calefacción favorece pues como que esos procesos de ventilación afecten. Bueno, la iluminación, entonces pues debemos siempre tener como una iluminación adecuada en los diferentes lugares de trabajo. Debemos favorecer pues como que haya, que esa luz sea en la medida de lo posible, sea luz natural, pero que si vamos a utilizar luz artificial, pues que sea una luz adecuada. El ambiente térmico, entonces todo lo que incluya pues como las características de la persona como el peso, altura, edad, sexo, el esfuerzo que requiera la tarea, un ambiente térmico no confortable produce malestar en general, afectando la capacidad de movimiento, procesamiento de información, estado de ánimo, por ejemplo. Eh, no sé, suele pasar que las personas con sobrepeso tengan pues como un estado de ánimo bajo, no tengan una autoestima, ¿sí? Entonces eso hace que no haya un confort dentro de su mismo lugar de trabajo, empieza a generar un malestar general, ¿sí? Entonces, pues también las mismas personas, cuando hay muchas personas en un mismo lugar o cuando no nos adaptamos fácilmente a un lugar, hay personas que no se adaptan fácilmente a un lugar por lo mismo, por algunas condiciones físicas, mentales, sociales, no le permiten adaptarse a un lugar, entonces eso genera pues como un ambiente, listo, mucho calor, mucho frío, hay personas que les afecta como todo eso. El ruido, pues obviamente el ruido generado por las máquinas, mejor dicho, hasta la lavadora en la casa genera un ruido que no deberíamos, pues que no se debería tener. Entonces, 80-85 decibeles para una jornada de 8 horas es lo que se debe tener, ¿sí? Cuando digamos que esos niveles de ruido superan, entonces deberíamos encerrar las máquinas para evitar que hayan procesos tan ruidosos.
diseñar pues como procesos que no hagan tanto ruido, evitar que las máquinas se queden sin mantenimiento, que sean tan viejas, que entre más viejas pues como que más ruido generan, bueno, y todo eso. Y pues obviamente mantener pues como los equipos de protección individual dispuestos para evitar pues como el contacto directo de esos factores de riesgo con las personas. La música también es algo que genera, pues digamos que puede generar alguna influencia positiva, pero en algunos momentos también puede generar una influencia negativa. Entonces la música debe ser una música concertada, pues digo yo que para todos sea agradable, en un volumen agradable, ¿sí? Y miren lo que dice acá, conocer la opinión de las personas, para evitar pues como disgustos. Y pues obviamente podría favorecer pues como el entorno laboral. La ergonomía temporal consiste en el estudio del trabajo en el tiempo. Nos interesa no solamente la carga de trabajo, sino cómo se distribuye a lo largo de la jornada, el ritmo al que se trabaja, las pausas realizadas, eh, todo lo que tiene que ver con distribución semanal, vacaciones, descanso, horarios, ritmo de trabajo, pausas, todo eso. Todo eso entonces es ergonomía temporal, cómo me siento yo con esta jornada laboral, bueno, cómo me siento yo no, pues sí, cómo estoy dividiendo ese trabajo, cómo lo estoy haciendo, cuánto estoy descansando, es que llevo tres vacaciones acumuladas, entonces obviamente eso se va volviendo ahí como una sobrecarga. Listo. Y todo esto, pues obviamente, cuando hay como una, ¿qué? Como que todo esto está funcionando de una manera adecuada, pues obviamente va a haber como un grado de satisfacción por parte del trabajador, más rendimiento, ¿sí? Entonces hay menos errores y aumenta la calidad del trabajo general. Entonces, miren, para muchas empresas las pausas son pérdida de tiempo, mientras que miren lo que dice acá, en general son más efectivas las pausas breves y repetidas, ¿sí? Hago una pausita, 1 o 2 minuticos, voy, descanso, ¿sí? Y obviamente eso hace que haya más productividad y rendimiento. Bueno, hablamos acá del trabajo nocturno, que es pues obviamente el menos recomendado desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de rendimiento, ¿sí? Definitivamente no es el mismo rendimiento de las personas que trabajan de día a las que trabajan de noche, ¿sí? Porque pues obviamente es un ciclo biológico y estamos programados es para trabajar de día. Ok, entonces es un cuento más difícil y pues hay muchos otros factores que pueden afectar el desempeño laboral. Bueno, para un diseño ergonómico, entonces debemos considerar cuál es la carga física del trabajo en relación con las capacidades del individuo. ¿Será que la persona sí está realizando la tarea para las capacidades que tiene? Puede que haya una persona, no sé, haciendo o levantando, no sé, unos bultos, una carga, o que esa carga física, digamos, sea otro tipo de trabajo, pero que no sean las capacidades. Entonces, obviamente, debemos tener para ese diseño ergonómico debemos tener en cuenta cuál es la carga física versus las capacidades que tiene la persona. La carga adicional debido a las condiciones ambientales, ya vimos cuáles eran las condiciones ambientales, cuál es el método que estamos utilizando para realizar el trabajo y cuál es el ritmo de trabajo que estamos utilizando. Entonces, hagamos pausas, paremos, descansemos un momentico, es como tomar un airecito. ¿Cuál es la posición que tiene nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los movimientos y esfuerzos que estamos teniendo? Todo el tiempo sentado, estoy sentado pero estoy encorvado, ¿sí? Recuerden las pausas de todas las partes del cuerpo, ojos, brazos, muñecas, dedos, de las manos, ¿sí? Háganle así como, le hacen así como en arañitas y se tocan un dedito van desde el dedo gordito, no me acuerdo cómo es que se llama, hacia cada uno. Entonces, eso hace que estiremos los deditos. Entonces, desde el gordito lo vamos tocando cada uno en las dos manos y hacemos como arañitas. Esto hace que los dedos, digamos que hagan un movimiento
diferente al que están haciendo. Entonces, así estoy escribiendo, pero si los empiezo a juntar, entonces puedo hacer así algo así como un estiramiento para ellos. Que los espacios de trabajo sean adecuados, que sean amplios, que haya un espacio. De hecho, cuando se hace pues como el estudio en análisis de puesto de trabajo, se determina cuando, a ver, por ejemplo, cuando se hace, digamos que la ARL o se hace una auditoría en, en espacios de trabajo donde en una oficina hay muchos cubículos o ni siquiera cubículos, porque la idea sería que estuvieran en cubículos, ¿sí? En cubículos separados, pero ni siquiera son escritorios ahí seguiditos uno con otro, como en un call center. Entonces, lo que se pide ahí es que se haga un análisis de puestos de trabajo. Ellos nunca lo hacen, pero se pide que se cumpla con, si no se va a hacer un análisis de puesto de trabajo, entonces que se cumpla con unas condiciones. Condiciones como pausas activas, como revisar otra serie de aspectos que favorezcan, digamos, el desempeño laboral. Entonces, que ellos puedan tener pausas activas, que tengan los reposapiés, que tengan una silla ergonómica, tratar de cumplir y adaptarse a las mejores condiciones de trabajo. El diseño y situación de mandos y controles, la cantidad y calidad de información tratada, ¿sí? Recuerden pues que obviamente la sobrecarga de información pues afecta y nos empieza a generar pues como una serie de cansancio mental. El número y distribución de pausas a lo largo de la jornada, cuántas pausas voy a hacer, cómo las voy a hacer, la posibilidad de modificar el orden de las tareas, cambiar de postura. Muchas personas pueden realizar, por ejemplo, su trabajo fuera de la oficina, o en otros espacios, ¿sí? Que voy y me reúno con un cliente, entonces nos encontramos en tal parte, pues bueno, en este momento no, pero puedo ir y reunirme en otro lado, o yo puedo ir a la oficina del cliente, entonces digamos que ese desplazamiento hacia allá, ese cambiar de espacio, ambiente, de área, de lugar de trabajo, favorece el desempeño laboral. O cuando digamos estábamos en condiciones de trabajo normal, muchas personas podrían hacer homework, trabajo en casa, en algunos días de la semana, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, pues no, yo organizo y hago homework 2, 3 días en la semana y el resto del tiempo estoy en la calle, pues o en la oficina o visitando clientes o en otras partes. Entonces es importante modificar pues que podamos o tengamos la que podamos tener se me fue la paloma, pues la capacidad o la autoridad para poder modificar tareas y eso hace pues que obviamente la postura cambie. Antes de finalizar, bueno, definir los conceptos de riesgo ergonómico y factores de riesgo ergonómico. Ok, listo. Entonces ya llegamos pues como de donde arrancamos ahorita. Entonces, el riesgo ergonómico se define como la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado, accidente o enfermedad. Sí, recuerden pues que obviamente por riesgo ergonómico también podemos sufrir accidentes. Lo hablamos en la primera clase, donde hablábamos de la posibilidad de sufrir un accidente por riesgo ergonómico en casa. Entonces me puede dar un lumbago, ¿sí? Me puede dar una tortícolis, me puede dar cualquier cantidad de riesgo, porque yo en la casa pues la mayoría de las veces no tenemos las condiciones de que tenemos en la oficina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso puede ser un factor de riesgo ergonómico. Entonces, el riesgo ergonómico es ese. Y los factores de riesgo ergonómico son un conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo, ¿sí? Entonces ahí están, digamos que los dos conceptos. Debemos siempre, ¿qué? Pues relacionar el concepto de riesgo ergonómico con factores de riesgo ergonómico. Entonces, los factores de riesgo ergonómico, los factores de riesgo son biomecánicos, entonces mantenimiento de postura forzada, aplicación de una fuerza excesiva, ciclos de trabajo cortos y repetitivos, uso de máquinas y herramientas que transmiten vibración, ¿sí? Los factores de riesgo, los factores psicosociales, entonces trabajo monótono, falta de control sobre la propia tarea, malas relaciones sociales en el trabajo, penosidad percibida, opresión del tiempo. Listo, entonces acá tenemos pues como los principales conceptos de la ergonomía. Lo que quería era pues como aclarar cada uno de ellos, revisar pues como cómo estaban compuestos cada uno de ellos y mirar pues
como si surgían algunas dudas, todo lo que tiene que ver con la ergonomía del trabajo o el trabajo y la ergonomía. Andrés, no sé si tengas alguna duda, inquietud. Pues no, profe, todo bien, gracias. Sí, muy entendible. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces tú ya me entregaste el trabajo, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces yo más o menos de aquí a mañana te subo la otra actividad en la plataforma, listo. Ah, sí, señora. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por conectarte. Igualmente a usted, profe. Una feliz tarde. Igualmente. Chao. Chao, profe.